Aquí y allá, en todas partes, siempre estoy en todo el planeta. Saludamos a columnista del programa, vicepresidente de mandato cumplido, Amado Vudú. Amado, querido, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, cuando recuperes tu libertad, que esperemos que sea pronto, y vengas acá a tu programa, que sos columnista, seguramente vas a disfrutar mucho los diálogos con Eduardo Fabregat, que sabe un kilo de música, sabe muchísimo. Qué bueno, sí, sin duda. Bueno. Igual se disfruta mucho escuchándolo. Qué lindo, gracias, Amado. La verdad que tengo muchas ganas de poder tener un cruce y darte el abrazo. ¿No se que conocen personalmente? No nos conocemos No, personalmente. Estamos Pero bien. yo a él lo conozco por escucharlo. Está muy bien. Sabe lo que sabe, olvídate, lo que sabe de Spinetta, sabe de todo, absolutamente. Bueno, escúchame, Amado, varias cuestiones. Un tema acá que está surgiendo por caso, ¿no? Estoy leyendo una nota de Alemania donde una integrante del partido político de la coalición gobernante, la líder del Partido Socialdemócrata, Saskia Esken, está planteando un impuesto único del 5% a las fortunas mayores al €1.000.000 en Alemania. Y es algo que está, a ver, insisto, lo está planteando en Alemania una miembro de la coalición gobernante, o sea, una aliada de Angela Merkel. Sí. Y la verdad, Daniel, que solamente las recetas neoliberales en estado puro, digamos, las aplican los personeros del sistema en los países no centrales. Los países centrales siempre saben lo que tienen que hacer y hacen lo que tienen que hacer. Y digamos, los personajes que se quieren erigir en modernos, cultos, civilizados en los países en vía de desarrollo, son la causa central de que no se desarrolle en nuestros países. Entonces, a mí no me extraña esto que planteás, yo no lo había leído porque no tengo internet, pero no me extraña esto que vos planteás y me parece que, sin duda, son medidas que se van a tener que tomar, porque venía escuchando lo que hablabas con Murano y me parece que esta crisis lo único que hace es poner en blanco sobre negro el disparate en el que se ha convertido la dictadura del capital que funciona en el mundo, ¿no? Entonces, cuestiones como la salud, la educación, nunca tendrían que haber estado gobernadas por una lógica de mercado. Y la crisis que empezó en el 2008, que muchos decían que era una crisis financiera, nosotros estábamos convencidos que era una crisis de institucionalidad del neoliberalismo. Esa crisis aún hoy continúa, no se resolvió, y bueno, con una cuestión tan grave y tan delicada como la pandemia, quedan expuestas todos los vectores de disputa por manejar la plata, que es lo que ustedes estaban describiendo, más allá de que hablaban de camas de hospital. Y me parece bueno que la posición del presidente Alberto Fernández en esto es central y es clave, ¿no? Ningún velo economicista puede atravesar esta situación y, bueno, a las cosas hay que poner nombre y apellido y esto me parece muy importante. Estamos hablando con Amado Vudú, que está en este momento privado de su libertad. ¿Te hicieron un traslado en el interior del penal? Sí, porque pudimos hacer como una readecuación porque había pabellones con poca población y otros con mucha población, entonces logramos hacer un movimiento porque acá lo importante es tener el menor contacto posible. ¿Y eso mejoró las condiciones de detención? ¿Las empeoró? No, yo creo que para bien, pero es muy mínimo. Acá, ayer presentamos un habeas corpus por el tema de los teléfonos, ¿viste? Que es una situación que tiene que resolver el sistema penitenciario federal, no nuestra unidad de detención. Para todas las detenidas y detenidos, vos imaginate que le estamos sumando al encierro el aislamiento, entonces las familias que tienen que ver la cara de alguna forma y vos tenés que verla a ellos. Cuanto más, digamos, expuesta está la población, más necesidad tiene de poder ver
a sus familias, y esto yo creo que se arregla con celulares en los penales, ¿no? Si empiezan a armar un sistema de videoconferencia, va a venir el próximo gobierno y todavía va a estar organizándose. Esto necesita una respuesta rápida porque es una población muy sensible. Yo no entiendo cómo las telefónicas no habilitaron todavía la liberación. Nosotros hablamos con teléfonos públicos, sí, como en la vieja época. ¿Cómo no habilitaron las empresas de telefonía liberar los llamados en los penales, que estén ganando plata? Bueno, ahí está el ENACOM, ¿no? Me parece Sí. me parece que las telefónicas pueden tener la voluntad o no, pero si nadie se... Pues la voluntad no apareció, porque Bueno, ya llevamos un montón de días, lo estamos pidiendo eso. públicamente para todas las presas. Pero para ahí incluso tiene que del estar país. el ENACOM, para eso está el Estado, ¿no? Sin duda, el rol del Estado es necesario en cada lugar. A mí en esta instancia creo que tenemos que estar encolumnados todos atrás del presidente, pero todas las áreas tienen que estar viendo lo que les pasa, ¿no? Porque si todos quieren ver la totalidad y nadie ve cada tema, bueno, va a ser muy difícil. Bien, El que tiene que ver la totalidad y lo está haciendo muy bien es el presidente de la Nación. Bien. Veo que estás muy albertista, ¿no? O siguiendo mucho a Alberto, ¿no? Lo Creo elogiaste que- ya 3 veces. Porque creo que estas situaciones se resuelven colectivamente y el único que puede movilizar lo colectivo es el Estado. Y en ese esquema creo que el presidente se puso, digamos, muy al frente en una situación que muchos se han escondido, u otros gobiernos han hecho estupideces. Y bueno, creo que es importante para la Argentina que vayamos por este camino. Mirá, siempre seguramente va a haber diferencias de criterio, discusiones. Eso es te diría, la nafta de la política, porque es la nafta de la sociedad, resolver los conflictos que van a existir sin duda. En situaciones como esta y en un sistema tan perverso como es el neoliberalismo, tenemos que apoyar el rol del Estado con sin dudar. Después va a haber lugar para las discusiones, porque este sistema ha organizado el sistema financiero, alrededor del sistema financiero el sistema productivo, y que después cada uno se la arregle como pueda. Y yo creo que de esto que está sucediendo podemos tratar de hacer la reversión de esto, como si fuera una matrusca, ¿viste? Las muñequitas rusas, y poner en el centro las necesidades y los deseos de todos nosotros, los seres humanos, alrededor del sistema productivo y alrededor del sistema financiero. Y bueno, creo que ese conflicto se está viendo todos los días, ¿no? Amado, se está generando una tensión aquí con respecto al tema de salarios, empleos, propiedad del Estado, quién conduce estratégicamente la pandemia. Está pasando puntualmente, te voy a dar varios ejemplos. Bueno, está el ejemplo de Techín, que ya pasó, pero por caso está Garbarino, que Garbarino decidió pagarle el 40% de su salario a sus empleados. Hubo un caso con Polka también, que anunció que va a pagar los salarios en 2 cuotas, en los salarios de marzo durante abril, y el Canal América. Bien, bueno, los medios de comunicación también. Bueno, esto, pagar en cuotas tendría cierta racionalidad, pagar un porcentaje pareciera ser un poco más difícil de explicar, ¿no? Después está el tema de las medicinas prepagas, porque está la idea del gobierno nacional de centralizar a todo el sistema de salud e integrarlo por lo menos durante los efectos de la pandemia, inclusive las prepagas, con el sistema nacional, el sistema provincial y lo que tengan o lo que dispongan los propios municipios. Hay una tensión ahí dando vuelta entre Estado y mercado. Sí, claro. Muy bien hacerlo de Moyano, me parece, ¿no? Poniendo la cara y poniéndose al frente de aportar a ese sistema centralizado, que me parece brillante lo del gobierno de coordinar, porque fíjate que además es muy valiente y implica riesgos en una situación que el riesgo cero no existe. Entonces me parece que justamente esta es la actitud que creo que va en el buen sentido, ¿no? De el Estado haciéndose cargo. Uno se imagina lo que sería Macri en esta situación, pidiéndole a
al sistema privado que se haga cargo y te imaginás cómo termina eso, ¿no? Muy por el contrario, este gobierno lo que está haciendo es con mucha valentía haciéndose cargo de la situación. Me parece brillante centralizar la asignación de recursos del sistema de salud, al menos mientras dure esta pandemia y sus secuelas, que las va a ver, no nos engañemos de ninguna manera. Con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, la población, va a haber consecuencias. Entonces nos tenemos que preparar para eso y en este sentido, te repito, me parece muy bien centralizar el comando de los recursos de salud, porque además yo estoy convencido desde hace mucho, te diría desde poquito antes del 2008, que hay muchas actividades que hay que sacarlas de la lógica de mercado. ¿Cuáles? Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la educación. Y yo sé que van a decir que esto no se puede, que los mercados, bla, bla, bla. Pero la verdad que nosotros lo demostramos con el sistema jubilatorio. Que el sistema jubilatorio, bajo una lógica de mercado, no le pagaba a los jubilados, desfinanciaba al sistema público y no generaba un mercado de capitales. Eran todas mentiras. Y demostramos que lo podíamos hacer. Entonces me parece que viene un periodo similar en este tipo de cosas. La salud no necesita más mercado, necesita más actitud comunitaria. Y me parece que bueno, todas estas cosas pueden ir surgiendo a partir de las medidas que va tomando el gobierno. Ni te cuento los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos, ¿te referís a la energía eléctrica, a la producción, distribución de energía eléctrica? Al transporte, al también. gas, a la cuestión de la telefonía celular, a la cuestión de internet, porque lo que hay que ir viendo es qué se convierte en servicio público y qué impacto tiene en el funcionamiento de la comunidad. No puede ser que los grandes avances de la humanidad sean un mecanismo de captura de valor por 2 o 3, mientras la mayoría pone la ñata contra el vidrio. Un mundo donde el 1% de la población tiene todo y tiene tanto que genera burbujas financieras que explotan y las tiene que pagar la población. Y el 50% de la población mundial no tiene nada, no tiene ninguna racionalidad, no es moderno, no es civilizado, no es nada. Entonces, el disfraz que tiene el neoliberalismo, bueno, en una circunstancia como esta se cae completo. Es como la figura de Dorian Gray, ¿no? Y el rostro de Dorian Gray, que no está en su cara, pero sí está en la pintura, es atroz. ¿Y cuál sería el rostro de Dorian Gray en este caso, digamos? ¿Cuál sería la imagen atroz? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona el sistema de salud mundial? ¿Cómo funciona la distribución del ingreso? ¿Cómo cada vez los rentistas se llevan más y los trabajadores y los empresarios que se dedican al sector productivo menos? Amado, silencio. No, te estamos escuchando muy atentamente. Vos estuviste en el año 2008, ¿no? Cuando se le propuso en aquel momento a Cristina, estaba Néstor también, la estatización de los fondos jubilatorios, ¿o no? Exacto, por eso yo digo que el gobierno... Tu frase fue, el mundo no va a volver a ser como antes. Exactamente. Bien. Y hoy veo que todo el mundo, o muchos lo repiten. Repiten esa frase. Pero tampoco nadie propone algo como... Deben estar pensando, me imagino. Pero los caminos pueden ser distintos. Los caminos pueden ser distintos. Yo veo que hay un esfuerzo grande por ponerle un respirador al sistema, ¿no? También, ¿no? Bueno, para que el sistema no se caiga. Del 2008 el sistema perverso salió más fortalecido que los trabajadores. Claro, exactamente. Salió de galera y bastón, porque la grande emisión de dólares y de euros que hubo en el mundo... Fue para rescatar a los bancos. Los mecanismos de aplicación fueron incorrectos. Roosevelt hubiera hecho un plan de obra pública. Los gobiernos neoliberales progresistas, como el que había en Estados Unidos, lo que hicieron fue limpiar la hoja de balance de los bancos y después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Claro. Hay un pequeño detalle, ¿no? Peligran las pymes, peligran las empresas productivas... nunca peligran un banco, ¿no? Los bancos nunca... ¿Vos viste que alguna vez al carnicero le falte carne? Sí, he visto, sí.
No. Puede pasar. No pasa. No pasa. No pasa. Por eso a los banqueros no les falta plata. Bien. Los banqueros, nadie afecta sus intereses, ¿no? Claro, y además los bancos centrales se han convertido en un sistema transnacional de defensa de los intereses del sistema financiero. Es un sector del Estado que está totalmente capturado y no importan los nombres, importa lo sistémico. Por eso cuando dicen que puede haber un FMI bueno que cambió, no puede haber un FMI bueno que cambió, porque el FMI es la herramienta para sostener el patrón dólar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Está hecho para eso, no para otra cosa. En todo caso puede tener una retórica diferente, ¿no? Bueno, pero eso es más grave. Viste, cuando algunos dicen cosas que parecen agradables, porque lo que importa es cuál es el rol sistémico de una organización, no los deseos que pueden ser verdad o mentira de quien le toca conducirlo. Amado, te mandamos un abrazo muy grande, te volveremos a llamar en estos días. ¿Te puedo hacer 2 comentarios? Pero por favor, los que quieras. Primero, hoy se cumplen 4 años de la detención ilegal de Ricardo Jaime, en la ola esa de detenciones. Una que hubo prisión... para tapar una tapa de un diario. Para tapar, si no me equivoco, para tapar el caso de los Panama Papers. Yo te diría que 2 cosas. El apriete a los jueces que estaba haciendo el diario La Nación. Eso lo contó el propio Carlos Pañi, ¿no? Sí. Pongamos el audio de Pañi, por favor, chicos. Busquemos el audio de Carlos Pañi haciendo referencia a ese tema. Por un lado eso y por el otro lado a Macri. Claro. El gobierno más corrupto de la historia, lo taparon. Estaba mencionado ahí, justo se había publicado tardíamente, increíblemente. Sí, se había publicado el tema de los Panama Papers. El periodismo anticipación falló. Ahí sí, ahí falló. Fue un periodismo de postergación. Exactamente, de postración por ahí. Sí, y fue detenido Ricardo Jaime sin siquiera una condena. Pero te acordás aparte cómo eran las detenciones, ¿no? Sí. ATR, porque era más un espectáculo visual que una detención. Yo siempre vi que las detenciones se hacen, viste, la foto típica es con la campera en la cabeza. Estas eran con casquito y... Claro, lo detenían con la estética del narco, del jefe, del capo narco. Exactamente, porque estaban trabajando... Armas largas, casco, chaleco antibalas. Imagínate que en el caso mío, me sacaron la foto del trofeo adentro de mi casa, paradito, con 2 pobres señores que trabajan en la prefectura, haciendo el papel de no sé de qué. Pero sí, tristísimo. Claro, cuando te detuvieron sorpresivamente, también sin ninguna condena, ¿no? Por supuesto. Y eso fue Ariel Lijo, ¿no? El que manejaba... Ariel Lijo fue el juez, ¿no? El juez que ordenó la detención fue Ariel Lijo. Un gran protegido, el hijo, ¿no? De Lorenzetti, de Irurso. Bueno, hay un sistema que está peleando por no irse, ¿no? Sí, más que por no irse, por quedarse todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Sí. Y ahí Está intacto, nosotros lo decimos acá en este programa, yo sé que esto no le cae simpático, déjame que lo digo yo, que no le cae simpático a alguno, pero el sistema de persecución a opositores durante el gobierno Macri, durante el gobierno de Alberto Fernández está intacto. Sí. De hecho, cada tanto le ponen 2 gotitas de WD-40 como para que siga funcionando a la velocidad que se necesita. Está absolutamente intacto. De hecho, el carcelero de Milagro Sala, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, se subió, participa de las reuniones institucionales, cosa que corresponde, pero en un lugar destacado. Pero además Gerardo Morales era secretario de Seguridad Social cuando se bajó el 13% a los jubilados y a los empleados estatales, ¿no? Sí. Porque acá nos vamos olvidando de todo. Las posiciones de Gerardo Morales. En el gobierno de la Alianza. Morales decía junto con Sanz que la plata de la UH se iba por la canaleta de no sé qué... Del juego y la droga. Del juego y la droga. Y Gerardo Morales tuvo un debate conmigo respecto a la movilidad jubilatoria y decía que nuestra fórmula era para perjudicar a los jubilados y después se la cambió para perjudicarlos de verdad. Entonces son personas que siempre tienen la misma posición. Gerardo Morales, la historia argentina, cuando se vea de lejos, va a ser eso, el 13% de descuento, el carcelero de Milagro Salas, el que no votó la estatización de las AFJP,
el que no votó la movilidad jubilatoria, el que votó o el que acompañó políticamente el pago a los fondos buitre a Mauricio Macri. Entonces, bueno... el que da un aporte a la tranquilidad nacional cuando da una conferencia de prensa en su provincia y dice la capital federal y el conurbano van a estallar. Sí, claro. Hace pocos días atrás dice eso, ¿no? Bueno, eso es Gerardo Morales y no tenía por qué cambiar, digamos. Entonces, todo lo que pasó... Ustedes vieron lo que hizo Gerardo Morales con la justicia de su provincia. Sí, claramente. Se hizo votar una ampliación de la... Bueno, estuvo a punto de impulsarse un proyecto para la intervención del Poder Judicial en la provincia, apoyado incluso ese proyecto por opositores a Milagro Sala, ¿no? Claro, bueno, porque es un escándalo de Jujuy. Sí. Incrementaron los números del superior tribunal y las mismas personas que votaron el aumento de sí. miembros fueron los que se pusieron como miembros. Sí. No debe existir muchas cosas así, salvo en autocracias muy violentas. Claro. Muy violentas, como, bueno, es lo que está sucediendo en Jujuy. Lo lamentable es que esa situación persiste, ¿no? Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y vos seguís detenido, Milagro Sala sigue detenido, no se otorgan las prisiones domiciliarias por razones de salud, cuando hay represores... Pero condenados por lesa humanidad que recuperaron la libertad por cuestiones de salud. Bueno, eso no lo sé, pero es más doloroso todavía. Pero ¿Y la otra cosa que querías decir, Amado? No, y la otra cosa es que hoy, bueno, es 2 de abril, así que mucho respeto por nuestros caídos, por nuestros héroes, por las familias de los que no pudieron regresar, y un abrazo enorme a los que pudieron regresar y bueno, son una parte muy importante de nuestra comunidad de los argentinos. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, estaremos en contacto en estos días, nuevamente. Con mucha fuerza hacia adelante y mucha esperanza que esto va a pasar y vamos a salir adelante. Bueno, hay muchos oyentes, lo que sucede siempre que conversamos con vos. Eso sucede siempre en tu programa. No, con vos, cuando hablamos con vos, ahí los oyentes quieren mandarte mensajes, te tienen mucho afecto. Tenés que habilitar un teléfono para dejar mensaje de voz, así Amado de Seiza te puede dejar mensaje. Claro, mensaje de voz no por WhatsApp. Bueno. No por WhatsApp, porque no podés enviar WhatsApp por ahora, ¿no? No, claro. Esperemos que eso el sistema penitenciario lo revea para todos y todas las presas del sistema federal, como hizo la provincia de Buenos Aires. Pero el sistema penitenciario depende del gobierno, ¿no? Depende del gobierno. Sí, claro. Del Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Un abrazo muy grande. Saludos a todos los muchachos por ahí. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Siempre somos radio. Somos Cítrica. Somos aire.